Soy sociólogo de profesión, tengo una especialización en proyectos de desarrollo de la ESAP y actualmente tengo cursos técnicos y tecnológicos en programación de software. Las funciones que se cumplen en la gestión del patrimonio cultural en la Secretaría de Cultura del municipio de Mosquera, sobre todo la primordial o el objeto general es preservar, mantener y sobre todo difundir lo que tenemos, lo que hay, lo que conocemos. Pues hemos visto que se generó esta necesidad porque Mosquera es un municipio muy cercano a Bogotá. Gracias al al POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que inició en el año 2000, en donde obligó y obliga y sigue obligando a muchas empresas e industrias de Bogotá a moverse de ese sitio, de donde están en Bogotá. Es así que la sabana, no solo de Occidente, sino también la sabana centro, la sabana norte, Zipaquirá, Chía, Cota, adquieren y generan en sus territorios y en sus terrenos diferentes centros, industrias y lo que se conocen como bodegas, que son zonas francas. De allí desde después del 2002, 2005, empieza una gran migración de personas de todo el país a estos lugares. Entonces Mosquera es lo que se le conoce hoy en día como municipio, es un dormitorio, personas que llegaron de 15, 18 años para acá y no conocen, no saben dónde están, solamente llegan a descansar a sus apartamentos, a sus casas y salen en la mañana a sus diferentes quehaceres, tanto estudiar como trabajar. Entonces existen muchísimas personas, mucha gente de más de 150.000 habitantes que hoy en día tiene Mosquera, que esa es otra discusión, el incremento demográfico que tuvo en un lapso de menos de 20 años. Es por eso que nace esta necesidad de patrimonio, como generar, primero conocer, investigar lo que tenemos, porque Mosquera tiene una historia muy grande. Mosquera se crea como municipio, se nombra, Mosquera no nace, sino se nombra, es un municipio emancipado de Funza, que en su momento se llamaba Bacatá, no Funza, sino Bacatá, o Bogotá, y Santa Fe era lo que hoy conocemos como Bogotá. La historia es bastante enorme, hay historia muy política, inclusive a nivel nacional. Mosquera, antes de llamarse Mosquera, del 27 de septiembre de 1861, Mosquera se llamaba Cuatro Esquinas, un caserío de cuatro esquinas. Eran cuatro esquinas que se conformaban por el cruce de dos caminos muy importantes para la historia nacional. El que conduce de Funza o Bacatá hacia, hacia la Mesa, Girardot, Ibagué, y el que conduce desde Bogotá hacia Facatativá y salir a La Dorada. ¿Por qué nombrar Girardot y por qué nombrar La Dorada? En épocas muy antiguas eran puertos, el puerto del río Magdalena. Entonces desde ahí ya eran los caminos más importantes, tanto de entrada como de salida para el país, porque llegaban a Barranquilla y de Barranquilla arrancaban pues para diferentes partes del mundo en barco. En el municipio de Mosquera, por sus diferentes, sobre todo geografía, su terreno, hace que ese pedazo de tierra sea partido, quitado del municipio de Funza, un decreto presidencial que en su momento el presidente pues era el general Tomás Cipriano de Mosquera. En honor a él, un dirigente político que tenía un título muy extraño, presidente gobernador de Cundinamarca. Justo Briceño era el nombre de él, presidente gobernador de Cundinamarca. En esa época, ¿por qué presidente? Cundinamarca quería emanciparse, quería volverse una nación en la mitad de Colombia. Por eso le llamo, pero bueno, hay unos tratados diplomáticos, unos tratados entre estos políticos, no lo logró. Le da el título con un decreto presidencial de Tomás Cipriano de Mosquera y en honor a Tomás Cipriano de Mosquera, el título de Mosquera nombra así como municipio a partir del 27 de septiembre de 1861. Digamos que tú anteriormente nos mencionabas como que se ha generado un crecimiento extenso en el municipio de Mosquera, tanto de industrias como de personas de todo el país. Entonces,
¿Qué piensas tú sobre ventajas o desventajas que ha generado esta transformación en tan poco tiempo y de una manera como tan brusca, por así decirlo? Bueno, ventajas y desventajas son varias, muchas. Sobre todo las ventajas es el crecimiento económico que ha tenido el municipio de Mosquera. Mosquera es uno de los principales municipios económicamente activos y con un crecimiento alto. Mosquera tiene más ganancias, recoge más dinero por impuestos y recibe más renta que municipios petroleros como Yopal, por ejemplo. Mosquera es un municipio de primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe muchas ayudas, muchos beneficios fiscales y beneficios económicos de la nación. Es decir, Mosquera compite con municipios dentro de la misma categoría, como Cali, así sean ciudades, pero están catalogados como municipios, como Medellín, por ejemplo, también está catalogado como municipio, pero sabemos que son ciudades. Funza, Chía, Soacha y Zipaquirá son los municipios de Cundinamarca de primera categoría y creo que hasta el momento los únicos en el país. Esos son en cuestiones como positivas. También en cuestiones sociales tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno es, pues, es la llegada también de muchas personas de diferentes culturas del país y pues los últimos 5 años, 6 años, la parte de la migración internacional que ha pasado, eso también hizo incrementar mucho la demografía del municipio, la parte de las personas del vecino país de Venezuela, por ejemplo. Eso conlleva, digamos, en cuestiones sociales una integración muy acelerada, muy amplia, en reconocimiento de las otras personas. Por ejemplo, hablar sobre eso, que pues nos lleva a hablar de lo malo. Lo malo pues es cuestiones ambientales, cuestiones ecológicas, la destrucción de la misma Laguna de la Herrera que es continua por diferentes factores. Al frente de la Laguna de la Herrera existen dos cerros, Cerro Gordo y Cerro Mondoñedo, que son vitales para el ecosistema natural de la laguna. En su momento, el momento de llover, que en ese lugar es un lugar muy desértico, semidesértico, entonces las lluvias son escasas, así estamos en un clima frío y que llueve, pero en ese lugar específico del desierto del Saurisky empieza la Laguna de la Herrera. Ahí cuando llovía, estos cerros hacían una acción natural, llamémoslo así, que se llama escorrentía. Entonces, desde la punta del cerro, el agua empezaba a caer y empezaba a arrastrar todos los nutrientes de todos esos cerros y llevarlos hasta la Laguna de la Herrera y renovar las aguas. Es una cuestión natural, una acción natural de ese ecosistema. Hoy en día esos cerros están destruidos por la minería de cantería, es decir, ahí se sacan, se llaman, bueno, arenas, rocas, para construir el progreso. Estas zonas francas, nuevos edificios, nuevos conjuntos residenciales, no solo de Mosquera, sino de toda la sabana, inclusive de Bogotá. Por ejemplo, todo esto ha llevado a que el progreso, el mal llamado progreso, o bueno, el bien llamado progreso, porque el concepto es ese, ha hecho que desde lo natural, lo ecológico, lo social, lo ambiental, tengan estas cuestiones negativas. El mismo crecimiento demográfico en Mosquera ha hecho que la misma inseguridad aumente muchísimo. El mismo progreso, el traer trabajo, el traer industrias, el traer nuevas familias, también trae eso, también trae esas problemáticas de violencia. En todo sentido de la palabra, la violencia de una ciudad. Más o menos eso podría explicarte, a grosso modo, explicarles cómo serían las ventajas y desventajas de este gran crecimiento. Ok, digamos respecto al cambio cultural que se ha evidenciado durante este proceso, ¿cuál crees que es o sea, lo que más o lo que más ha impactado en estos cambios culturales que se han presentado gracias pues a este crecimiento? Bueno, yo diría que el cambio cultural eh, hay que hablarlo como un territorio, más no como solo el municipio de Mosquera, hablarlo como el territorio de la sabana de Bogotá, incluyendo la misma capital. Entonces, el cambio cultural que se ha venido dando, por ejemplo, de esta explosión demográfica de hace menos de 20 años,
es que sí existía una gran barrera natural entre esos millones de habitantes que están a ese lado del río, Bogotá, y los miles de, o cientos de miles que hoy estamos en los municipios de la Sabana. Antes, Mosquera podría haber tenido unos 20.000 habitantes, es decir, me quiero hacer referir que en toda su extensión estaban distribuidos y podríamos vernos las caras, tratarnos como realmente como vecinos. Si me hago entender, Sí. hoy en día somos unos extraños. Eso es un cambio cultural muy fuerte. Hoy en día yo ya no me veo con los amigos del barrio. Pues bueno, la cuestión barrial es muy diferente a la cuestión de un conjunto residencial. La acción barrial es popular, se ejerce socialmente. En un conjunto residencial es muy diferente y mucho más cuando estos conjuntos crecieron y nacieron casi al mismo tiempo y llegaron muchas personas de todos lados desconocidas. Esa sería como la evidencia más grande culturalmente hablando. Digamos, frente a esta problemática, ¿cómo ha sido la reacción de los mosquerunos oriundos frente a la llegada de personas de otros lugares? La reacción de los mosquerunos, muchos mosquerunos de diferentes barrios empezaron a migrar internamente. Es decir, crecieron familias, compraron sus o alquilaron sus viviendas en estos conjuntos. Y lo que hizo fue eso, dilatar, digamos, esas redes sociales que se construyeron de décadas atrás entre familias, prácticamente en un gran porcentaje, más del 90% de los mosquerunos natales, de, digamos, familias de más de 2 generaciones acá en el municipio, lo que hicieron fue que se diluyeron mucho. No quiero decir que se hayan diluido las relaciones familiares entre ellos, no. Yo voy y visito a mi abuela, yo voy y visito a mis tías, a mis tíos, sí, me encuentro en la calle de vez en cuando con mis primas, mis primos, pero si ves, antes era un verlos constantemente ahí en la casa. Eso pasó mucho en las familias, entonces fue como la dilatación de esa red. ¿Qué proyectos se han desarrollado en los últimos años frente a la conservación y lo que tú dices, la divulgación del patrimonio cultural del municipio de Mosquera? Hemos mostrado cápsulas patrimoniales de diferentes hechos históricos. A la actualidad, hoy en día, nos hicimos la propuesta de este nuevo gobierno y formular un proyecto encargado específicamente de los pictogramas. Entonces se llama PMA, un plan de manejo arqueológico para los pictogramas. Ya a mediados del año pasado, el 2019, pasó el proyecto y ya iban a empezar a desembolsar cerca de 140 millones de pesos para empezar a hacer el manejo de esos pictogramas. Los proyectos que internamente que se gestionan dentro de la administración, estamos planeando y seguiremos planeándola y ya yo creo que a finales de agosto, si continúa como tal, lo haremos de forma virtual. Si continúa esas pandemias, estábamos proponiendo hacer o crear una cátedra de patrimonio mosqueruna. Entonces, contar lo que hemos encontrado, pero de forma en cátedra o de forma taller, para empezar sobre todo a una población que siempre la tenemos fija, que son más de 20.000 estudiantes de colegios públicos. Eso es lo que tenemos como propuestas de difusión. Digamos, respecto a esto que mencionabas sobre la difusión, me imagino que la implementación de las nuevas tecnologías es un factor primordial para poder desarrollar estos proyectos. Mi pregunta es, digamos, en el municipio de Mosquera, ¿cómo están garantizando, digamos, que esta información llegue oportunamente pues a estas personas que mencionabas anteriormente? El municipio de Mosquera ha implementado estrategias arduas, ha intentado y le ha salido bien. O sea, dentro del intento ha pasado la prueba en el manejo de las nuevas tecnologías de la información. En el sector cultura se han presentado algunas, digamos que temáticas o proyectos para que las personas conozcan un poco más acerca de lo que tú dices del municipio, de su historia, de sus costumbres, como para contextualizar e informar a las personas acerca de dónde están. En este momento estamos a punto ya de lanzar una serie de videos, unas cápsulas de 1 minuto, donde estamos tomando entre los videos con personalidades o personajes del municipio actuales.
Bueno, y estas cápsulas que mencionas, ¿en dónde van a poder verlas las personas? ¿Dónde van a Las estar personas, sí. publicadas? Estas cápsulas van a aparecer en las diferentes redes sociales oficiales del municipio, como son la página de Facebook oficial de la alcaldía, la de Twitter, el mismo Instagram, y la Secretaría de Cultura maneja una página oficial, Secretaría de Cultura de Mosquera, en Facebook. Ahí, sobre todo, es donde se va a transmitir constantemente y continuamente no solo las cápsulas, sino programación y de la misma Secretaría de Cultura. Juan, ya para terminar, me gustaría que hicieras una invitación a todos los mosquerunos y a todas las personas pues, que han llegado a nuestro municipio a que conozcan un poco más de su historia, para que nos apropiemos del patrimonio del municipio y lo que tú mencionas, no solo cultural, sino también natural. Claro que sí. La invitación que les hago cordialmente desde la Secretaría de Cultura y su coordinación de patrimonio cultural es que a todas las mosquerunas y a todos los mosquerunos y a toda la población vecina e internacional, cordialmente invitados a que todas las personas visiten la misma biblioteca pública de San Juan Bosco de Mosquera junto al auditorio, y en el auditorio se encuentra, en las instalaciones del auditorio se encuentra la Secretaría de Cultura, que están cordialmente invitados cuando esto pase con todas las puertas abiertas para que lleguen y nos pregunten. ¿Podría recordarnos, por favor, las redes donde las personas Sí, van a poder ver futuramente las cápsulas, por favor? claro que sí. Estas cápsulas estarán a un máximo en 20 días, ya mostrándose. Lo encontrarán en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de Mosquera. Juan, bueno, agradecerte mucho por asistir a nuestra invitación. Pues muy buena la información que nos acabas de dar, muy nutrida. Siento que les va a ayudar a todas las personas a que conozcan, como tú anteriormente mencionabas, más acerca de Mosquera, de su historia, de su patrimonio, y pues como mencionabas que hay que cuidar y preservar esta parte cultural del municipio de Mosquera. Y muchísimas gracias por esta invitación que nos han hecho.